Un aplauso, por favor, Patricio, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Claudio. Oye, ¿qué video te mandaste, Claudio? No sé cómo voy a hablar ahora, así que por favor, ahí si me pueden ayudar con la presentación, estoy apretando. Ahí está, Sí. perfecto. Ya, así que ya, nos vamos a recomponer un poquito. Todo lo que tenga que ver con los hijos me llega, me imagino como a todos. Bueno, ¿cómo están? ¿Sí? Tenemos el privilegio, junto con Alejandra, de dar inicio a este congreso en términos de las charlas, el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como bien decía Claudio, nosotros queremos dar inicio a este congreso con evidencia exploratoria, digámoslo, porque claramente cuando hablamos de emociones no podemos decir que tenemos certeza de algo, pero sí queremos compartir con ustedes información que puede ser también un preámbulo para el resto de las presentaciones respecto de lo que, bueno, este viaje que vamos a iniciar juntos, de saber más respecto a la dimensión emocional, quizás no tener las fórmulas perfectas, esto no se ha traducido en una planilla, lo sabemos, pero sí por lo menos irnos con algunos principios, algunos índices que nos permitan, yo diría, atrevernos a entrar al mundo de las emociones, porque como bien decía Claudio, algo nos pasa con las emociones en el mundo de las empresas. Todos sabemos que cuando hablamos de experiencia de cliente, estamos hablando implícitamente de emociones. Sin embargo, como bien mencionaba Claudio, los datos muestran una paradoja, que sin perjuicio que las empresas reconocen eso y reconocen que el activo emocional en la relación con los clientes cada vez más importante, solamente un 15% de las empresas, según nuestro estudio de prácticas de gestión de CX, mide o tiene indicadores relacionados con emociones. Solamente un 25% de las empresas de nuestro país, pero también de otros países, incorpora conocimiento de clientes en el ámbito emocional. Entonces, las emociones son importantes, pero seguimos midiendo tasas de respuesta, ¿no? Seguimos midiendo tasas de conversión, seguimos midiendo cantidad de reclamos recibidos y todavía las emociones están en la sombra, diría yo. Entonces la pregunta que yo me hago y les hago es ¿qué nos pasa con las emociones? Bueno, como sabrán los que me conocen, yo soy psicólogo. Y no por eso tengo más claro lo que significa la dimensión emocional de las personas, para nada. Quizás tengo más conceptos, he aprendido algunas cosas adicionales a la norma, pero de verdad que es un ámbito en el cual todavía nos resulta bastante esquivo. Complejo, poco administrable, poco evaluable. Y por ahí las empresas, bueno, entre entrar en un territorio en el cual no se sabe tanto, prefiero no entrar, ¿no? Bueno, la invitación que nosotros queremos hacer ahora es al contrario. ¿Sí? Las emociones son nuestra gran galaxia. No conocemos toda nuestra galaxia, pero no por eso nos tenemos que dejar de hacer cosas por conocer más esa galaxia, gestionarla, medirla, etc. Entonces, a partir de esa brecha, nosotros este año se desarrolló un estudio que aborda de manera directa el tema de las emociones. ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas las preguntas de investigación que se hicieron a partir de este desafío? Primero, ¿cuál es el rol de las emociones? ¿Qué rol cumplen? ¿Sí? Segundo, ¿cuáles son las emociones con mayor impacto, tanto positivo o negativo, en la lealtad de los clientes? ¿Cuáles emociones impactan más la lealtad según sector? También aquí está la hipótesis de que esto no es genérico, no es universal. Depende mucho del producto o servicio del cual estemos hablando. Y bueno, ¿y qué recomendaciones queremos entregar a las empresas? Entonces, este proceso, esta investigación lo dividimos en dos grandes etapas. Primero, una revisión, obviamente, bibliográfica de investigaciones posteriores. Nos fuimos 20 años atrás para revisar todos los papers académicos, investigaciones de consultoras relacionados con esto. Y es lo que les voy a presentar yo fundamentalmente, unos primeros hallazgos, y posteriormente Alejandra les va a presentar lo que es la investigación que se hizo localmente con clientes de acá, de 3 sectores, para respondernos las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué rol cumplen las emociones como activo en la relación que queremos establecer con los clientes, ¿no? Esa es la gran pregunta
que nosotros quisimos responder con esta investigación. Bueno, quiero darles algunos tips, algunos hallazgos, algunos principios, fundamentalmente desde la revisión de investigaciones anteriores, que debo decirles hay bastante más de lo que uno cree. ¿Sí? Uno dice hoy el mundo de las emociones en el ámbito comercial, ¿sí? No en el ámbito de la psicología, porque hay más todavía, pero en el ámbito comercial hay bastante más de lo que uno cree. ¿Está organizada? No. Yo creo que ese es el gran esfuerzo que hay que hacer, organizarla, digamos. Y eso es un poco lo que nosotros hicimos alrededor de estas grandes preguntas. Primero, respecto al rol que tienen las emociones. Fíjense, ¿qué dicen las investigaciones? ¿Qué están diciendo las investigaciones? Las emociones hay que entenderlas no como el resultado de la experiencia, sino que como el puente entre lo que uno hace como empresa y los comportamientos de lealtad que genera en los clientes. Entonces, dejemos de mirar las emociones, voy a usar este término, como a un aderezo, ¿sí? Como el aderezo que nosotros le ponemos a lo que hacemos por los clientes. Las emociones es el puente entre todo lo que nosotros hacemos y los comportamientos finalmente. Por eso que las emociones se vinculan mucho con lo que se llama la lealtad verdadera, entre comillas, ¿no? Se habla de una lealtad espuria, ¿no? O ficticia, que es esta lealtad que generamos a partir de incentivos, barreras a la salida, ¿no? ¿Sí? Y esta lealtad verdadera, que es la lealtad vinculante finalmente. Bueno, se ha comprobado que las emociones tienen gran capacidad de generar lo que se llama lealtad verdadera. Esta lealtad vinculante, esta lealtad que termina siendo más resiliente, incluso ante problemas. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos construir lealtad verdadera, tenemos que hacerlo desde la gestión de las emociones. ¿Cuáles son las emociones que mueven la aguja? También hicimos una revisión de las investigaciones, de los estudios que buscaban responder esta pregunta. Y fíjense que el gran insight que descubrimos en este sentido es que las emociones que más mueven la aguja de la lealtad son las emociones que se vinculan con vínculos relacionales, ¿no? Uno tiende a pensar que la sorpresa positiva, la entretención, la alegría, el optimismo son como las emociones más gatillantes de lealtad. Pero lo que comprueban las investigaciones es que son las de tipo relacionales, o sea, emociones vinculadas con el aprecio, la confianza y el respeto son las emociones positivas que más impacto tienen en la lealtad. Entonces, aquí hay un primer llamado a conectarnos con este tipo de emociones, ¿no? No necesariamente con las emociones más eufóricas, como uno dice, sino que con las emociones que se sustentan en las relaciones. Bueno, otro insight importante, creo yo, tiene que ver con cómo entendemos las emociones negativas. ¿Sí? ¿Cómo entendemos las emociones negativas? Y fíjense que aquí los estudios, las investigaciones, ¿qué plantean? Tres cosas. Primero, la simetría de lo negativo. ¿A qué nos referimos acá? Fíjense que en el caso de algunos sectores, y vayan pensando, digamos, si eso aplica a los sectores a los cuales ustedes pertenecen, en algunos sectores las emociones negativas tienden a ser tan destructivas como lo son constructivamente las emociones positivas. Entonces, esa es una primera mirada que uno tiene que tener. ¿Cuál es el rol que tienen las emociones negativas en mi rubro? Porque puede ser incluso tan destructiva. Incluso vimos algunos estudios donde un punto de frustración implica el doble de castigo en la lealtad que un punto de alegría implica positivamente para la lealtad. Terminan siendo más destructivas que las emociones positivas en términos de la lealtad. Y bueno, y fíjense que las emociones negativas, más destructivas, nuevamente, son de naturaleza relacionales. Sentirse ignorado, frustración, traición percibida, ¿no? Esa es el tipo de emoción que es más irrecuperable. Y fíjense que la traición percibida, ¿con qué tiene que ver? Con el incumplimiento de una promesa. Nuevamente, emociones relacionales. Y por último, el riesgo de la neutralidad emocional. ¿Qué pasa cuando yo no genero emoción alguna, ¿no? Uno dice, bueno, está bien. Hoy en el mundo actual puede ser bueno pasar piola, como decimos acá en Chile, ¿no? Respecto a las emociones. Bueno, lo que se ha comprobado es que en algunos sectores,
en algunos sectores nuevamente, la neutralidad puede ser tan dañina como la emocionalidad negativa. Entonces, ojo con la indiferencia emocional, porque puede ser que tenga un impacto negativo, ¿no? Y no es solamente una condición de indiferencia equivalente al punto medio de las emociones positivas y de las emociones negativas. Bueno, y la tercera pregunta, que es básicamente ahí Alejandra nos va a entregar luces respecto a lo que pasa en nuestro país, tiene que ver con el rol que tienen las emociones en los distintos rubros. ¿Cuál es el principio acá que se deduce? Es que no hay un código emocional único. ¿Sí? Las emociones que son relevantes, tanto desde el punto de vista positivo como el punto negativo, son particulares a cada rubro y cada sector. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos vinculamos con una determinada categoría de producto o servicio, nos vinculamos desde un rol particular que ese producto o servicio tiene en nuestras vidas. Y en el caso de los bancos, donde nosotros depositamos nuestro dinero, donde administramos nuestro patrimonio, donde nos jugamos de alguna u otra manera nuestro futuro financiero en lo que pase ahí, ese rol que le damos a los bancos genera un contexto muy distinto respecto a las emociones que son relevantes en esa categoría de lo que es, por ejemplo, en el caso del retail, ¿no? Y lo que uno observa, como ustedes pueden ver, es que las emociones que resultan pertinentes para cada rubro son bastante distintas. Entonces aquí tenemos un desafío como empresa, descubrir cuál es el código emocional óptimo en nuestros sectores, porque aparentemente no hay recetas universales. Así que, ¿cuáles podrían ser algunos mensajes preliminares? Porque los mensajes finales los va a dar ahí Alejandra con la información del estudio realizado localmente, pero si tuviéramos que dar algunos mensajes a partir de la información que analizamos de los estudios y las investigaciones previas. Primer mensaje, bueno, lo que decíamos recién, reconoce el código emocional de tu industria o tu sector. Este código no es universal, ¿sí? Depende del rol que tiene tu producto y servicio en la vida de los clientes. Segundo, experiencia del empleado primero. No lo dije, pero también en el caso particularmente del retail se descubrió mucha preponderancia del rol de los empleados en la generación de emocionalidad de sus clientes. Y lo sabemos, si nosotros queremos generar emociones positivas, las personas tienen que estar en una condición de emocionalidad positiva. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante de conectarse con la experiencia del empleado. Aparentemente hay una suerte de escala, una suerte de jerarquía en esto de gestionar las emociones de los clientes. Si seguimos lo que dicen los estudios y las investigaciones. Primer paso, elimina la fricción, elimina el dolor emocional. Segundo paso, genera una base de confianza, seguridad y control. Y recién ahí entra a conectarte con emociones más de deleite, alegría, optimismo, entretención, etcétera, etcétera. 3 niveles, ¿sí? Resuelve el dolor, genera una base de seguridad emocional y en el tercer nivel, conectarte con emociones de deleite que se le llaman, ¿no? O más gratificantes. Bueno, vean ustedes dónde están para ver, digamos, desde dónde genera la gestión emocional de sus clientes. Concéntrate especialmente en los momentos peak final. ¿Recuerdan Cunningham? ¿Sí? Lo que nos dice, la memorabilidad de la experiencia se ancla fundamentalmente en los momentos de mayor intensidad y al final. Bueno, hay investigaciones que comprueban que eso es efectivo desde el punto de vista de las emociones, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese principio. Diferencia emociones por canal. Lo que demuestran los estudios es que hoy día, esto puede ir variando, hoy día, control y eficiencia, todas las emociones vinculadas al control y eficiencia, fundamentalmente a través de canales digitales. Todas las emociones que se vinculan con lo humano, con las emociones más relacionales, todavía el componente humano pasa a ser el pilar central para construirlos. Y bueno, un llamado acá a ustedes respecto a las mediciones. Claramente, si queremos conectarnos con la dimensión emocional de los clientes, CSAT y NPS no basta. Tenemos que entrar en este territorio. Yo sé que de repente, como decía Claudio, resulta un poco incierto, ¿no? E incluso culturalmente en algunas empresas todavía hablar de emociones, ¿no? Resulta un poquito lejano o raro,
Pero la invitación es que entremos a territorio. De manera imperfecta, así como conocemos la galaxia, nuestra galaxia de manera imperfecta, pero eso que no nos paralice. Y en ese sentido, el estudio busca esto, ¿no? Entrar directamente en esta dimensión, no por el lado, no de manera indirecta, sino que concretamente conectarnos con las emociones que evocan las experiencias de servicio para entender cuáles son los principios, cuál es la lógica y cómo lo incorporamos a la gestión y a la medición de experiencia de clientes. Así que bueno, esos son los hallazgos que quería compartir preliminarmente. Dejo ahora a Alejandra, que les va a presentar los resultados del estudio local que se hizo particularmente para responder estas mismas preguntas y que nos van a entregar insights particulares también respecto a lo que pasa en la relación con las emociones en cada uno de los sectores, de tal manera que esto les sirva de insumo para atreverse a conocer más y gestionar esta galaxia, como le digo yo, esta galaxia todavía inexplorada que tenemos, pero que nos puede dar mucha retribución si es que empezamos a explorar de manera inicial, preliminar, pero ya empezando a conectarnos directamente con esta dimensión, la dimensión de las emociones.